Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Hoy el Señor puso un mensaje en mi corazón al cual le llamé, bueno, el título no es mío, en realidad solo tomé el título, El Casi Cristiano. En el siglo XVII, el predicador John Wesley predicó un tema basado en las palabras de Herodes Agripa, que están en Hechos capítulo 26, verso 28, donde le dice él a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y de ahí nace justamente el título, El Casi Cristiano. Como les digo, no es un título que yo haya puesto, sino lo tomé prestado. El sermón sí, es un sermón que Dios pone en mi corazón. No voy a repetir el sermón de Wesley del siglo XVII, pero eso fue lo que él predicó, o ese título lo utilizó para un mismo principio que vamos a tocar hoy. Solamente que el principio que vamos a tocar hoy es aplicable a nuestra actualidad. Hoy la mayoría de las predicaciones son de verdad que son superficiales, porque lastimosamente los predicadores temen ofender a los oyentes. ¿Por qué? Porque se les vacía las iglesias, porque se le hace, como diría don Víctor Loaiza, no les gusta predicar delante de púlpito pequeño. Púlpito pequeño se le llama a las iglesias pequeñitas, a las pequeñas congregaciones. Y la mayoría de las veces olvidando que la primera iglesia fue de 12 miembros y un pastor. Así fue como inició la iglesia. Pero la gente no quiere predicar realmente la palabra tal y cual está, para que no se le vacíen las iglesias o las congregaciones, porque eso no es iglesia. El centro donde nos reunimos no es la iglesia somos nosotros en cualquier parte del mundo. Así que la predicación se ha vuelto complaciente, procurando estimular el oído de los que escuchan, o sea, de hacerlos sentir bien. Se hacen estrategias, se hacen montones de cosas para que la gente no deje de asistir. ¿Por qué se hacen estas estrategias carnales? Porque son carnales, tratando de buscar asistentes por medios carnales para darles a ellos la sensación de pertenecer a un club social más que a una iglesia. Y de hecho, la mayoría de las congregaciones se han convertido en clubes sociales. En 2 Timoteo, Pablo le advierte a Timoteo en el capítulo 4, dice: vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en la mayoría de los lugares hoy en día. Vemos multitudes, vemos personas reuniéndose alrededor de una prédica vacía, alrededor de una prédica complaciente, alrededor de una prédica que le ayude a la gente a sentirse bien, a tratar de exaltar el ánimo, de exaltar las emociones, de hacer sentir el egocentrismo del creyente en su máximo estado de elevación, donde él viene el yo, donde el yo es el centro de todo, donde usted es el más chineado, donde usted es el más bonito, donde usted es el escogido. Si bien es cierto, el Señor escogió a la iglesia, a la cual le llama la niña de sus ojos, en referencia a Israel, pero por alcance a la iglesia en total. Pero a quien le dice la niña de sus ojos no es a un individuo en particular.
Le dice la niña de sus ojos a su iglesia, compuesta tanto de judíos como de cristianos. A esa le dice la niña de sus ojos. Por esta iglesia es que vino a morir Cristo. Por la iglesia, no por una persona en particular. Si bien es cierto, la salvación es individual, su sacrificio es por la iglesia. Claro, hoy en día la preocupación está en el tamaño del templo, está en cómo decoramos el templo, está en la no está en la confrontación con el pecado, sino en tratar de entretener a la gente de alguna manera. Por eso nosotros, si ponemos atención, la mayoría de los sermones tienen el mismo cierre, un cierre muy similar. Es uno, levantar el ánimo, el empoderamiento, la palabra de moda, o sea, lo que a la gente le atrae es eso, que le digan empodérese, apropiese. Es esa confesión positiva que se da, y esa confesión positiva que se da es buscando justamente la exaltación del hombre, la exaltación del corazón. ¿Por qué? Porque esto le da la esperanza de resolver sus problemas por medio de intercambio de favores. ¿Cómo se intercambian los favores? Bueno, yo le doy a Dios dinero y Él me resuelve mis problemas. Yo le doy a Dios dinero y el Señor me da salud. Yo le doy a Dios dinero y Él va a hacer que todo lo que yo tenga al frente me sea fácil. Pues eso está muy lejos de lo que el Señor dijo. El Señor dijo muy claro: en el mundo hay aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Eso es lo que dice el Señor. Pero nos dice también que no temamos, porque ya Él venció a ese mundo. Y cuando está hablando del mundo, no está hablando del planeta donde vivimos, sino en la forma de pensar. O sea, en la forma de pensar del individuo, del hombre, en esa forma de pensar lleva al hombre, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, en la mayoría de los casos lo lleva a la autodestrucción. Y digo en la mayoría de los casos porque no debemos de olvidar la soberanía de Dios, de lo que Dios permite para poder encauzarnos a nosotros dentro de su plan perfecto. Bueno, en lugar de hacer un llamado a intercambio de dinero, como se hace en la actualidad, por las bendiciones o por los dones de Dios, en el siglo XVII no era así. John Wesley reunía a miles de personas que se agrupaban a escucharlo a él. Muchos venían de caminos largos, no como ahora que tenemos automóviles, tenemos trenes, autobuses, taxis, la gente paga Uber. O sea, hay muchas formas de desplazamiento. En esos tiempos la gente tenía que caminar o tomar un caballo o un carruaje, pero a veces venían de lugares altos, largos, en medio del frío, en medio de la nieve. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en medio del calor, en medio de esos soles incandescentes que se dan allá en esa zona del mundo. De hecho, la gente llegaba a escuchar una predicación y no habían coros, no habían proyectores, no habían danzas, incluso a veces no habían ni siquiera sillas donde sentarse. La gente o estaba de pie o se sentaba en los alrededores del predicador en el césped. En medio del calor, en medio de la lluvia, en medio del frío, no había ninguna comodidad. El 25 de julio de 1741, Wesley predica un sermón al cual le llamó el casi cristiano. Como les dije hace un rato, basado en el capítulo 26 de Hechos, verso 28, donde Herodes Agripa dice: casi, le dice a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Bueno, yo tomé ese título del sermón, más no el sermón mismo, sino la idea central para que hoy nosotros podamos analizar lo que estaba pasando en ese momento que Pablo estaba hablando y analizarnos a nosotros mismos. Me gustaría que se hiciera una pregunta, que cada uno de los que estamos acá o los que nos escuchen a posterior, se hiciera una pregunta. ¿Somos nosotros cristianos? ¿Realmente somos cristianos en todo el sentido de la palabra? ¿Íntegros? ¿O qué somos nosotros? Déjenme contarles, antes de desarrollar la enseñanza de hoy, algo acerca de la integridad, para entender la palabra integridad y la palabra honestidad. Son dos cosas diferentes. Podemos ser honestos, mas no ser íntegros. Podríamos ser personas que hablemos con la veracidad,
mas no íntegros. Cuenta una historia real, de hecho fue una noticia real, de un hombre que estaba en un motel con la amante. Pidieron pizza a donde él estaba en el lugar, pidieron pizza para que le llevaron la pizza, y adentro de la pizza, cuando le mandaron el vuelto, venía más dinero del que le correspondía. Parece que hubo una confusión y el dinero que pusieron ahí era un dinero que iban a guardar. En lugar de mandarle la pizza, le mandaron un montón de plata al hombre. Cuando él recibe el dinero, él ve que eso no es de él, no le corresponde a él. Inmediatamente llama a la pizzería, y cuando la pizzería envía por la caja, entonces le mandan a él primero el agradecimiento por ser un hombre honesto, por ser un hombre honrado a la hora de proceder, y le dicen que le van a dar la pizza gratis y que más bien lo van a sacar y lo van a promocionar en una noticia para que todo el mundo vea la clase de persona que es él. Entonces él dijo, no, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero que hagan eso conmigo, dice. Y le dice, pero ¿por qué? Si usted es un hombre que es un ejemplo para... No, dice, es que la mujer con que yo estoy no es mi esposa, dice. Claro, si sacaban esa noticia, entonces el hombre iba a quedar totalmente expuesto. Bueno, ese hombre era honesto, era honrado, pero no era íntegro. Resulta que ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nosotros somos cristianos o somos casi cristianos? Porque el casi cristiano puede ser honesto, puede ser bondadoso, puede orar, puede predicar, puede ayudar a las demás personas, puede ser cantor en una iglesia, puede ser una persona que dance, pero no necesariamente una persona íntegra. Entonces eso hace que seamos casi cristianos. Eso lo tomó, como le digo, el título lo tomó Wesley del capítulo 26, verso 28. Yo deseo que analicemos un poquito el contexto esta mañana de lo que pasaba en el capítulo 26. Antes de que leamos el capítulo 26, no hay ni siquiera que explicarlo mucho. Lo que hay que hacer es leerlo nada más. Leerlo. Yo creo que la palabra por sí sola ella se explica. Lo que nosotros hacemos es poner pequeños detallitos como para agarrar las aplicaciones, actualizar hacia nuestro tiempo de vida y cómo vivimos nosotros, que es diferente a esas personas. Cuando Pablo es encarcelado por Félix, antes de que viniera Festo, esos eran procuradores, personas que hacían este ejercicio de la justicia. Pablo es acusado por los judíos, es acusado de cargos falsos con el fin de que lo asesinen. Eso era lo que ellos pretendían. Y Pablo viene y apela ante el César. Él podía apelar ante el César por una razón, porque él era ciudadano romano. Aunque era judío, aunque había pertenecido al fariseísmo, su padre era ciudadano romano y Pablo tenía la ciudadanía por consecuencia de la herencia de lo que su padre le había dejado. Bueno, los judíos querían juzgar a Pablo en Jerusalén para hacer ellos uso de esa autoridad corrompida que tenían para eliminar a Pablo, quien se había convertido para ellos en una enorme molestia, por lo que él estaba predicando, por supuesto. Así que después de levantar esas acusaciones falsas contra Pablo, las cuales no podían probar, dice el capítulo 25 del libro de los Hechos. Y esto es porque usualmente cuando una persona no tiene argumentos para debatir algo que es una verdad, ¿qué es lo que hace la persona? Entonces agarra y recurre al desprestigio de la persona que está predicando una verdad con argumentos inventados para tratar de hacer caer por lo menos la reputación que esa persona tenga, inventando mentiras para tratar de eliminarle seguidores a esta persona. Y eso es lo que nosotros vemos alrededor del mundo. Vemos a personas tratando de desacreditarse unas a otras, no porque tengan la verdad, sino al contrario, porque al no tener la verdad, entonces tratamos de buscarle algo a aquella persona con el fin de socavarle lo que ya él ha avanzado en cuanto a credibilidad. Ciertamente hay personas que tal vez están llevando una actuación camuflada delante de la sociedad, y hay otros que se aprovechan de eso, como pasó en un predicador muy famoso, no voy a mencionar el nombre. El hombre se estaba viendo con prostitutas, entonces él vino y habló desde el púlpito mal de otro pastor, lo acusó. Aquel pastor quedó desacreditado, desprestigiado, le quitaron la iglesia. Entonces él, como venganza, contrató
unos detectives y siguieron a este predicador famoso durante mucho tiempo, hasta que recabaron suficiente información para poder hacerlo ver mal, o lo que sí estaba haciendo, ¿verdad? Porque no era una mentira la que le habían levantado, sino que lo investigaron y tiraron a la luz pública lo que él estaba haciendo. Este predicador, que también estaba haciendo mal, vino y atacó al otro con algo que sí estaba haciendo mal también, con el fin de dañarse el uno al otro. El uno por venganza y el otro porque veía en el otro una amenaza que estaba creciendo en popularidad muy rápidamente. Es una lástima porque los más afectados fueron las iglesias, las personas que asistían a esas iglesias, donde vieron esos ataques, donde vieron lo que estaba pasando. Después el predicador famoso salió llorando, pidiendo perdón, y no vamos a cuestionar su arrepentimiento. Solamente lo que quiero acentuar hoy es cómo las personas se atacan unas a otras solo con el fin de hacer minimizar lo que la otra persona está avanzando. La esté avanzando por la buena lid, o sea, en buenas condiciones o en malas. Bueno, Pablo de la misma manera era un hombre que estaba siendo escuchado por mucha gente en Jerusalén. Había mucha gente que estaba escuchando su predicación y estaba siguiendo la revelación que Pablo tenía por parte de Dios. Los judíos, los sacerdotes de la época, ¿qué optaron? Optaron por atacarlo. Solo que a Pablo lo estaban atacando con mentiras. Pablo no estaba haciendo absolutamente nada de lo que estaban ellos acusándole, como que estaba persiguiendo, estaba haciendo reuniones en contra de las autoridades del momento. Bueno, Pablo viene y lo llaman a cuentas, lo llaman a que comparezca delante de los judíos, pero él como ciudadano romano dice, no, yo no, dice, yo no quiero presentarme delante de los judíos, sino que yo apelo a César. Veamos un poquito de esta historia antes del capítulo 26. Hechos capítulo 25, 8 dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, yo he pecado en nada. Verso 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, Festo lo que quiere es aparecer como el bonachón delante de los judíos. Aunque Festo era un hombre bueno, que le gustaba aplicar correctamente la ley, era un hombre romano, pero un hombre que se conoce a través de la historia como un hombre equilibrado, un hombre justo, no como Félix, su antecesor, o como en los tiempos de Jesús podemos ver a otros romanos actuando de manera inadecuada, ¿verdad? Incorrecta. Si nosotros analizamos a nuestro Señor Jesucristo delante de Pilato, Pilato quiso soltarlo, quiso hacer justicia, pero la presión social que Pilato tenía hizo que terminaran crucificando al Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que esto tenía que pasar, o sea, estaba escrito por Dios, estaba establecido en las Escrituras y nada iba a cambiar a lo que Dios había designado. Lo mismo para Pablo. Pablo había sido advertido que iba a morir de la mano romana. Él sabía que el Espíritu Santo le había dicho que iba a perder la vida en defensa del Evangelio. Y eso es lo que se estaba construyendo en ese momento. Estaba construyéndose su visita a Roma. En el verso 10 Pablo le dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, le dice a Festo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, dice Pablo. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Por supuesto, él es un ciudadano romano. Los romanos no podían ser enjuiciados ni ejecutados por judíos o cualquier otro que no fuera romano. Y dice Pablo, a César apelo. O sea, quiero que sea César el que me juzgue. Entonces Festo, dice el verso 12, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, donde César irás. Eso ya nos pone a nosotros el antecedente de por qué Pablo tiene que viajar a Roma y por qué Pablo se va a tener que enfrentar a un tribunal romano. Pero antes de esto, Festo desea proponerle o exponerle a Pablo a los reyes judíos de ese momento, al rey Herodes Agripa y a su esposa Berenice, que al final de cuentas era su prima, pero se había casado con él, porque los Herodes se casaban entre familia, para no perder estatus, como para no perder linaje.
La palabra Herodes no es un nombre, la palabra Herodes es un título, es como decir general, como decir rey, como decir capitán, eso es la palabra Herodes. Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Arlecao, cualquier Herodes que tenga ese título al frente significa que es de la casta herodiana. La palabra original es Ordos, y esa palabra Ordos, traducida literalmente, significa el dragón de fuego. Bueno, Herodes representaba justamente en esos momentos, o los Herodes, los Ordos, representaban en ese momento a lo que es el mal, lo que es las figuras contrarias a lo que Dios quiere, y por eso vemos a Herodes enfrentándose desde que Jesús nació con Herodes el Grande hasta Herodes Antipas, que fue el que lo termina junto con los romanos enviando a crucificar. O sea, él no lo termina enviando a crucificar porque Herodes era un títere de Roma. Después de que el Señor muere y resucita, y ya viene todo el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, cuando Pablo viene y es llamado en el camino para servir a Dios, después de que pasa todo esto, entonces se dan los acontecimientos que estamos leyendo. Bueno, entonces Herodes Agripa y Berenice están de visita, porque así es como lo dice el capítulo 25, verso 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, porque eran servidores del imperio, ambos. Unos como vasallos, como en el caso de los Herodes, como títeres del imperio, y otro como Festo, que era un verdadero ciudadano romano sirviendo al emperador. Festo entonces le expone la causa de Pablo al rey Agripa, le dice lo que está pasando, y Agripa le dice a Festo, a mí me gustaría escuchar a este hombre. Y Festo le termina diciendo, mañana lo vas a escuchar. Así llegamos al capítulo 26, que es el que vamos a leer. Básicamente lo voy a leer con pequeñas puntualizaciones nada más, y después vamos a desarrollar lo que es el mensaje de hoy. En el capítulo 26, verso 1 del libro de los Hechos, dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar a ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me gustaría que viajaran conmigo a ese momento. Pablo está al frente de un montón de gente, está el procurador, está Festo, y está también Herodes Agripa al frente. Agripa le dice, pues empiece a defenderse Pablo, y Pablo extiende la mano en su defensa, como que señala a todo mundo en manera de saludo, y empieza él a hablar en su propia defensa. Me encanta esta exposición, me encanta este tribunal y todo lo que se dio ahí, por todo lo que se puede aprender. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, dice Pablo, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Qué forma tan educada, qué forma tan hermosa en que Pablo viene e introduce su argumento. Él no llega con reclamos, él no llega con prepotencias, él no llega diciendo es que estos judíos, no, él llega de una manera tan decente, tan respetuosa, presentando sus argumentos y diciéndole al rey, escúcheme con paciencia, usted sabe lo que los judíos son, porque él estaba como rey de los judíos, o sea, gobernaba a los judíos. Si bien es cierto que los Herodes no eran directamente del linaje de David, ni eran del linaje judío, sino que eran más que todo asmoneos, pero estaban al frente. El imperio romano, que se congraciaba con los Herodes, desde Herodes el Grande, donde el emperador se sentía feliz de tener a un Herodes al lado de ellos, porque los Herodes lo que hacían era eso, o sea, favorecer al imperio. Entonces este hombre está escuchándolo a Pablo en sus argumentos, y continúa Pablo diciéndole, verso 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Cuando él dice si quieren testificarlo, es porque testificar eso era prácticamente decirle, no, si él es parte de nosotros también. Entonces ellos van a tratar de evitar cualquier argumento que lo involucre a Pablo con los fariseos, aunque él había sido fariseo.
¿Por qué? Porque generaría como una duda. ¿Y este fariseo por qué se salió del fariseísmo? ¿Qué razón tiene para salirse? Bueno, dice Pablo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es la promesa que le hizo Dios a los antepasados? Promesa, dice, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, dice, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando que la esperanza que se le prometió a los judíos era el Mesías. El Mesías había venido, el Mesías había sido asesinado por los romanos bajo una instigación de los judíos, y eso es lo que está predicando, y a los judíos no les gusta ese tipo de prédica, no les gusta que se predique la verdad, quieren algo más livianito, algo más suavecito, algo más complaciente al oído, porque esto lo que hacía era confrontar a los sacerdotes del judaísmo. Hay una pausa que yo hago en el verso 8, porque no es Pablo, es obvio, con solo ver la pregunta que hace, es el rey el que está haciendo esa pregunta, porque donde él viene hablando, dice, soy acusado por los judíos, se escucha una exclamación, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué lo digo que esto es unas palabras de Agripa? Porque sería como no muy coherente que Pablo mismo, viniendo haciendo este argumento, él mismo diga, ¿se juzga entre vosotros que Dios resucite a los muertos? O sea, esto no es coherente. Lo lógico es entender que esa expresión quedó en el libro de los Hechos registrada por Lucas, porque eso fue lo que dijo el rey. Porque lo absurdo, según lo que Agripa está exponiendo ahí, es que haya que enjuiciar a una persona, matarla, porque dice que un hombre resucitó. O sea, no tiene sentido. Si el hombre resucitó o no resucitó, ¿en qué le afecta eso al imperio? ¿En qué le afecta eso a todos los sacerdotes? ¿En qué le afecta al Sanedrín? Primero, porque nadie creía que hubiera resurrección. Segundo, porque si hay alguien que está muerto, ¿en qué afecta un muerto a los vivos? En nada. El muerto está en el área de los vivos. Después de que sale esta expresión tan fuerte donde se dice, es increíble, o sea, él hace la pausa y dice, qué increíble, para eso me tienen aquí, eso es lo que están hablando, de que Dios resucita a los muertos. Dejamos de lado la exclamación de Agripa y continuamos con la expresión de Pablo. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. De este está hablando. A este es al que está diciendo que resucitó de los muertos, el cual los judíos no aceptan, los sacerdotes de la época no aceptan. Sentía en mi deber hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Escuche lo que Pablo hizo. Yo encerré en las cárceles a muchos santos, dice, habiendo recibido poderes principales de los sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Esto es algo fuerte. O sea, Pablo está diciendo, esas personas que seguían a Jesús, yo las obligué a mentir, yo las obligué a blasfemar, yo los mandé a matar y yo di mi voto y yo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y muchas veces, dice Pablo, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. O sea, no importa dónde cogieran los cristianos, yo voy a ir detrás de ellos, los voy a asesinar, los voy a encarcelar, los voy a torturar. Porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Si yo pudiera hablar acerca de Pablo, no le voy a decir en ese momento cuando él perseguía que era cristiano, porque no lo era. Pero él lo hacía en nombre de Dios. Él perseguía a la gente en nombre de Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era bueno, era correcto. Y si nosotros analizamos a Pablo, era un erudito en la palabra, era un erudito en la Torá. De hecho, él dice que él era fariseo de fariseos, poniéndose en la posición tan alta que él tenía en reconocimiento a sus conocimientos, a los conocimientos sacerdotales. No solo eso, fue enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre que es considerado o era considerado en ese momento como una autoridad suprema del judaísmo. Entonces, si yo tomara esto, el casi cristiano, y lo trasladara a Pablo, sería el casi creyente de Dios. Digo casi creyente de Dios porque él creía que lo que hacía era correcto. Él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero usted y yo sabemos que no era así.
Bueno, ocupado en esto, dice Pablo, verso 12, ocupado en esto que estoy haciendo, en esto que les estoy explicando, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Le dieron la autoridad para perseguir a los cristianos, haciendo todo esto, que los obligo a blasfemar, que los persigo, que los estoy asesinando. Bueno, me voy para Damasco. Cuando al mediodía, dice, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, era tan fuerte la luz que se estaba viendo que no sé si ustedes han visto el sol cuando está caliente, o sea, que uno lo ve y hasta que le enchila los ojos, tratar de verlo directo es difícil, más bien hasta le lagrimean los ojos. Él dice que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. Oiga, qué increíble, era más fuerte que el sol lo que él empezó a ver, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, todos vieron la luz. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, analicemos las palabras de Pablo. ¿Cuántos vieron la luz? Todos. ¿Y cuántos cayeron en tierra? Todos. O sea, no solo Pablo experimentó eso, solo que solo Pablo tuvo una conversión. Todos experimentaron el milagro, pero solo Pablo tuvo esa experiencia personal con Dios. Entonces dice, todos nosotros, dice, caímos todos en tierra, y oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escuche lo que le dice la voz: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas. Patadas de caballo, esos son coces. Los caballos, cuando los viene y los agarra y los muerde o pica, no sé cómo se dice, un tábano, un insecto, ellos para quitarse el animal, o sea, para quitarse el insecto, perdón, con la cola viene y lo espantan. Pero si no llega a la cola, entonces ellos tratan y voltean como de morder el área donde les está picando o donde los está atacando el insecto con los dientes. Pero cuando hay un área donde no llegan, entonces ellos empiezan a tirar patadas al aire, como tratando de sacudirse. Cuando le dice él, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, está diciendo, como ese caballo que tira patadas y no se va a librar de el insecto que lo está mordiendo, lo está picando, el insecto o el animal que lo está atacando, no se puede librar de mí, Pablo. No te vas a librar de mí, no importa cuántas patadas des, no importa cuántas personas persigas, no importa cuántas personas asesines, no importa lo que hagas, Pablo, yo te escogí. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Pablo después va a escribir eso. Pablo después a los Efesios le dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido salvados. En ese momento Pablo escucha esa palabra hermosa, la voz de Jesús, donde le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces le dije yo, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. A mí me parece esto extraordinariamente hermoso. Y le dice Jesús: pero levántate, le dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para esto he aparecido. ¿Para qué? Para lo que le voy a decir. No se rebele, Pablo. No luche contra mí. Yo vine para darle a usted una misión, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Escuche, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Cuando nosotros analizamos las palabras de Pablo, dice: te estoy librando de tu pueblo y de los gentiles. ¿Qué pasó con el pueblo? Lo persiguió, lo encarceló. Pero si nos vamos a los gentiles, los romanos, ¿qué hicieron los romanos? Decapitarlo. Entonces estas palabras que el Señor le dice a Pablo: te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, ¿cómo lo vamos a entender si Pablo terminó muerto en manos de gentiles? Y terminó perseguido por judíos. Entonces, ¿dónde es que realmente él tiene una liberación de estas personas? No en esta tierra. Él tiene una liberación del alma, del pensamiento de las personas a las cuales él persiguió en un momento y las personas a las cuales él favoreció en algún momento. Él le dice que va a ser enviado ahí para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Están conmigo? ¿Qué le está diciendo? Ellos van a ser libres y usted va a ser libre. A través de la predicación que yo estoy poniendo en su corazón, usted va a ser libre y ellos van a ser libres. Él no está hablando de algo de la tierra. Él está hablando del plano espiritual. Por eso Pablo en su oportunidad va a decir que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, o sea, sino contra huestes espirituales en los lugares celestiales. O sea, Pablo está claro que esto es algo temporal. Pablo está claro que lo que nosotros vemos aquí es temporal. Vea a la persona que está a la par suya, es temporal nuestra relación acá. Nuestra relación va a ser eterna en los cielos. Si los que estamos acá reunidos, si quien está a la par suya no es ciudadano del reino, no es redimido por Cristo, nuestra relación con esa persona se termina en esta tierra. Y una vez que seamos resucitados, veremos a las personas que murimos o morirán en Cristo. Por eso es que muchas veces cuando usted escucha a una persona decir, ay, es que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, murió y está viéndome desde el cielo, está vigilándome, está cuidándome, realmente eso está muy lejos de la verdad. En primer lugar, porque en el cielo ya no tenemos parentesco. En el cielo somos como ángeles, todos, o sea, somos la familia. La palabra de Dios dice que los matrimonios llegan hasta que la muerte les separe. De hecho, Jesús le dice a uno de los fariseos cuando le pregunta de quién va a ser esposa esta mujer, cuando habló de varios hombres que murieron, que eran sus esposos, le dice, de ninguno de ellos, en el cielo no se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque nuestra relación es temporal aquí. En esta relación temporal nosotros estamos en un ejercicio, estamos en una práctica. ¿Qué estamos practicando? Estamos practicando cómo conducirnos nosotros aquí en la tierra para saber cómo nos vamos a conducir eternamente en el cielo. Esa forma de relacionarlos. Bueno, a Pablo se le presenta esta revelación, le dice que él va a ser libre y también van a ser libres todos los que escuchen esta predicación. Mi pregunta sería, ¿y los que estamos acá estamos escuchando la predicación de Pablo a estas alturas? ¿Estamos escuchando realmente el mensaje? Esto nos va a hacer libres. No, ya yo soy libre, ya el Señor me salvó. Es que la libertad no solo está en que el Señor me selle. La libertad no solo está en que el Señor venga y me justifique, me saque de las tinieblas a la luz, me resucite donde estaba muerto en delitos y pecados. También, mis hermanos y mis hermanas, la libertad consiste en ir yo dejando cosas que a Dios no le agradan y que perjudican mi relación para con Él e incluso mi relación para con las demás personas. Bueno, Pablo viene y le dice al rey Agripa, por lo cual, después de todo esto que acabo de explicar, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que la visión celestial me dijo. La pregunta es, ¿quién es la visión celestial? Jesús, el mismo Jesucristo se le apareció. Entonces él dice, no fui rebelde a esa visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse, cambien su mentalidad, metanoia, cambien de mente, cambien su manera de actuar. Cuando Pablo está diciendo estas cosas delante de Festo, Festo está escuchando todo lo que está diciendo Pablo. Recordemos que Festo es un romano, Herodes es un judío, digamos, no judío por religión, sino porque Herodes el Grande se había casado con una mujer judía y al final de cuentas es un asmoneo, no de la tribu que debía de estar gobernando Israel, pero sí con conocimiento del judaísmo. Festo no. Festo, donde oye a Pablo en el verso 24, le dice a gran voz, dice, o sea, el grito que pegó. Yo me imagino en ese momento el gran grito que pegó Festo y le dice, Pablo, le dice, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. O sea, qué tontería, Pablo, ¿qué estás diciendo? Estás hablando un montón de cosas incoherentes. Para Festo sí era incoherente. Pero para Agripa no era incoherente, para los judíos que estaban escuchando no era incoherente. De hecho, Pablo sabía lo que estaba diciendo.
Y le dice Pablo a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Qué educación, ¿eh? Qué manera de responder. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros? Su abuelita le hubiéramos dicho, ¿verdad? ¿O quién piensa usted que soy yo? Si yo soy, mire, fariseo de fariseos, yo soy criado de la tribu de Benjamín, yo soy Pablo, a los pies de Gamaliel. ¿Qué me va a enseñar a mí usted, Festo? ¿Qué me va a explicar a mí? Usted es un romanucho de esos, cualquier romanucho que no sabe nada de nuestra cultura. Ah, no, pero él no le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Para qué iba a perder el tiempo Pablo peleando? No tenía sentido, ¿verdad? Ya él sabe que iba a la muerte, él sabe lo que tiene que hacer, ya suficiente daño había hecho, suficientes cosas incorrectas había hecho para seguir haciendo más cosas incorrectas. Y le dice a Festo: pues el rey sabe estas cosas. O sea, usted no, Festo, de una manera muy educada, pero él sí sabe lo que yo estoy diciendo. Él sí sabe lo que yo estoy predicando, delante de quien también hablo con toda confianza. Yo me imagino a Agripa poniéndole una atención increíble a Pablo, como también en algún momento le estaba poniendo una atención increíble Herodes Antipa a Juan el Bautista. Lo escuchaba y se complacía, le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue asesinado por la trama que se hizo Herodías con la hija, ¿verdad? Que al final de cuentas lo enredaron en el cumpleaños y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y lo terminaron decapitando. Pero realmente a Herodes Antipa le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Yo sé que pero yo pienso que no ignora nada de esto, dice, pues no se ha hecho en algún lugar, en un rincón a escondidas. O sea, el rey Agripa sabe muy bien de lo que estoy hablando. Él está en conocimiento de todo. Los reyes sabían todo, tenían todas las personas que le informaban. Y se volteaban del rey Agripa y le dicen: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Qué impresionante debe haber sido haber estado ahí, donde se voltea a Pablo y le dice: ¿crees lo que le estoy diciendo, rey Agripa? Pero no se queda callado, sino le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, y viene la sentencia de que, o sea, la palabra que utilizó, la frase que utilizó Wesley, de la cual yo tomé para poner el casi cristiano. Por poco me persuades, dice, a ser cristiano. O sea, casi me convence. Casi me convierto. Casi, Pablo, yo termino soltándote y yéndome a congregar contigo a las iglesias cristianas. Esto lo estoy añadiendo yo, pero básicamente es lo que él está diciendo. O sea, casi. Y Pablo le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, ¿cómo me gustaría, rey, que te convirtieras? Sea por casi o por mucho que hablo. Pero no solo usted, le dice, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy yo. O sea, sean igual que lo que Dios hizo en mí. ¿Cómo me gustaría que sucediera en tu corazón, rey, y en el corazón de todas estas personas, excepto por las cadenas? Y seguro levanta las manos y enseña las cadenas. Me gustaría que fueran del reino. Lo único que no me gustaría es que estuvieran en prisión, que fueran perseguidos. Es lo único que no me gustaría. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre haber sido liberado hoy si no hubiera apelado a César? Esa es la historia. Ese es todo el desarrollo de la historia, del cual tomé hoy yo para presentar el sermón mío. Me encanta la forma en que lo expuso Wesley, pero básicamente fue más dirigido a gente de su época. Yo deseo hoy hacer algunas aplicaciones de vida para nosotros, para usted y para mí. Si usted ha seguido toda la historia, si siguió todo el desarrollo del mensaje, empezamos a hablar del casi cristiano. Si yo preguntara quiénes de los que estamos aquí somos cristianos, levantaríamos todas las manos, probablemente diríamos: sí, yo. Pero si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí, incluyéndome a mí, quiénes de aquí somos casi cristianos, creo que pocos levantaríamos la mano, porque diríamos, no, yo sí soy cristiano. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que soy cristiano?
¿O será cierto que yo soy honesto, soy honrado, mas no íntegro? Como lo mencioné al principio. Porque yo puedo ser muy honesto, yo puedo ser muy leal, yo puedo ser muy bondadoso, pero íntegro, o sea, íntegro es que estoy cubierto por el favor o la aprobación de Dios en todas las áreas. ¿Estoy yo aprobado en todas mis áreas delante de Dios? En lo privado y en lo público, cuando duermo o cuando estoy con las demás personas conversando, en mis pensamientos. ¿Estoy aprobado por Dios incluso en mis sueños? ¿Estoy aprobado yo en todas las áreas de mi vida al 100%? No creo. Y no creo porque conozca sus pensamientos, sino porque conozco los míos. No creo porque conozca su actuar, sino porque conozco el mío. Y porque sé que solo uno es al cual el Señor le dijo, en ti me complazco, o en Él desarrolló o puso toda su complacencia. A Él oí, porque en Él me complazco. A ese fue el que le dijo, a Jesús. En Él se complace al 100%. ¿Por qué? Porque el casi cristiano que vemos en el relato escucha atentamente la palabra. Escucha atentamente toda la explicación. Pero al final, muchas veces, a pesar de la palabra que escuchó, no tiene una decisión permanente de vida. No tiene un cambio de vida permanente. Eso le pasó a Agripa. Agripa escuchó, le gustó, le fascinó, o sea, lo impactó. Pero le dice, casi me persuades. O sea, llegó al casi. El casi cristiano, ¿qué hace? Vive vacilando entre la familia y el mundo, entre sus metas personales, entre lo que Dios quiere y lo que Él quiere. El casi cristiano por lo general termina poniendo a Dios en segundo lugar y a su familia en primer lugar. ¿Por qué? Porque el casi cristiano no le importa negociar el día del Señor por salir primero con su familia, por celebrar cumpleaños a su familia. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo que pasa es por qué no hacerlo en otro día o en otro momento que no sea el que Dios destinó para que se escuchara su palabra. Porque al casi cristiano le gusta la palabra de Dios, le gusta escucharla, le gusta la adoración, le gustan los cantos, pero cuando choca con asuntos personales entre él y sus seres queridos, entonces le dice a Dios, con permiso, y como diría el sabio sobrino de mi vida, chao, ¿cómo es? Suerte con eso. Chao, suerte con eso. Chao y se cuida. O sea, hagan la reunión ustedes, yo vengo la otra semana porque esta semana estoy ocupado con mi familia. ¿Dónde está quedando Dios en ese momento? ¿En segundo lugar? No, Dios no queda en segundo lugar. Está en segundo lugar, somos casi cristianos. ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no decimos, ocupa el primer lugar en mi vida este día esto? No Dios. Porque si Dios ocupara realmente el primer lugar, nosotros tomaríamos otra decisión diferente. Pero podemos llenarnos de excusas como las que le dijeron al Señor Jesucristo. Ay, es que tengo que ir a probar unos bueyes que compré, unas yuntas de bueyes que compré. Es que compré una hacienda y tengo que ir. No, después voy, Señor, porque tengo que probar eso. Es que hoy me estoy casando, después. Ese después, lo único que está diciéndole a Jesús es, usted está después. Usted está después. Primero mis negocios, las yuntas. Segundo mis finanzas, la venta que estoy haciendo. Y me estoy casando, mi familia está primero. Usted está después. Bueno, el casi cristiano es así. El casi cristiano pone al Señor en segundo lugar. La mayoría necesita de los casi cristianos de asuntos externos para ser motivados para asistir a la iglesia. Ojalá hayan buenos asientos, ojalá ya no haya mucho calor, ojalá haya aire acondicionado y si está haciendo mucho frío que me den sueta. Y si hay muchos mosquitos que me den ya iba a decir vigorón, el vigorón es otra cosa, ¿verdad? Baigón, o sea, que me den algún tipo de repelente para que no me piquen los bichillos. O sea, pónganme las cosas fáciles, bonitas. O sea, que lo que vayamos a hacer no me canse mucho, no me hable más de 45 minutos, porque dicen los expertos que después de 45 minutos ya uno no pone atención. ¡Qué falacia, qué mentira tan grande! Se llevan 3 horas en una película, en un largometraje, 2 horas en una película sencilla, 2 horas en un partido, después de que hacen filas en las mañanas y madrugadas. No, pero 45 minutos a la exposición de la palabra, cuidado porque los expertos dicen que eso me hace daño a mi cerebrito.
El casi cristiano necesita que le ayuden a poder terminar una prédica, a poder llegar hasta el final, porque si no me duermo. ¿Y por qué no se duermen cuando están en las películas? ¿Y por qué no se duermen cuando están en los partidos? ¿Y por qué no se duermen cuando están contando chistes en una mesa? Porque eso es lo que ocupa el primer lugar en el corazón, no la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios deleitara, llenara, usted llega y después de una hora de prédica, hora y 20 minutos, usted dice, ¿cómo? Ya se terminó esto. No, yo quiero más, sigamos. El casi cristiano podría lucir bueno, podría lucir de buenas intenciones, sin embargo, olvida lo que el Señor Jesucristo dijo. El deber del siervo, cuando el Señor nos llama la atención a nosotros y nos dice que debe de ocupar su prioridad. ¿Sabe qué necesita el casi cristiano para congregarse? Necesita fiestas temáticas, semana a semana celebrar algo que involucre los gustos de los asistentes, tratar de motivar sus emociones, de hacerle sentir bien. Pero el Señor Jesucristo difiere de eso. En el verso 7 al 10 de Lucas 17, y estoy por terminar, dice en el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Voy a explicar esto punto por punto. El Señor dice, ok, ustedes tienen un trabajador, no voy a decir un siervo, un trabajador. El trabajador ustedes lo mandan a trabajar, ustedes lo mandan a hacer todas las diligencias, y cuando regresa usted viene con hambre y usted le dice, siéntese aquí a la mesa porque yo le voy a servir. ¿Cuál de ustedes hace eso? Le dice. ¿Quién de ustedes hace eso? ¿No le dice más bien al siervo, prepáreme la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? No es así como se hace. O sea, usted le va a decir a los empleados, no, vayan ustedes, disfruten de las vacaciones y yo me quedo aquí cuidando la empresa. No, trabajen para yo disfrutar de vacaciones, y cuando ya haya disfrutado las vacaciones, entonces yo les doy vacaciones a ustedes. Para eso tiene empleados, ¿no? Para eso paga salarios. No paga salarios para terminar él sirviéndole a la gente a la cual él está pagando. ¿Quién hace eso? Dice. O, dice el verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? O sea, ¿acaso llega y le dice al siervo, uy, muchas gracias, cómo te agradezco que trabajes para mí? No, si no le sirve, se busca otro, porque le está pagando por el salario, no tiene nada que agradecerle, le está pagando por lo que está haciendo. Pero usted oye a la gente diciendo, el casi cristiano diciendo, ay, es que en el trabajo no me agradecen lo que yo hice. Pero sí le pagaron por eso, porque tienen que agradecerle, le están pagando, o lo está haciendo de gratis. No lo está haciendo de gratis, ¿verdad? El Señor es lo que está diciendo. O sea, ¿quién le da gracias? O sea, le da gracias al hombre que tuvo que trabajar, le tiene que estar agradeciendo cuando hizo lo que se le había mandado hacer. Entonces el Señor dice, no estoy diciéndolo yo, pienso que no, dice. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Pienso que no, dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado decir, somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Sabe qué hace el casi cristiano? Se limita a, voy a orar, aunque sea una vez al día. Bueno, aunque sea antes de acostarme, oro un ratito. Ya cumplí. ¿Tengo que ir a la iglesia? Voy a ir una vez a la semana o una vez al mes. Ya cumplí. ¿Tengo que hacer algo bueno para la iglesia? Ya sé, voy a ofrendar. Ya cumplí. Como que si Dios necesitara del dinero, como que si Dios necesitara de nuestra atención para Él ser Dios, para ser exaltado. No hemos entendido que el casi cristiano no ha aprendido que adorar a Dios, seguir a Dios, servir a Dios es un privilegio. Es lo que el Señor está diciendo. O sea, ¿quién de ustedes hace eso? Y todavía viene y va a llegar y se va a sentar a servirle a todos los demás. No, eso no se hace así, eso no lo hacen ustedes. ¿Sabe qué está diciéndole el Señor a esas personas? El casi cristiano sabe quién es Dios, sabe que Él debe ser enaltecido, sabe que Él debe ser adorado, sabe que Él debe ser servido, pero en su mente quiere que Dios lo sirva, que Dios lo levante y que Dios le diga, ay, pobrecito mi chiquito, venga, la niña de mis ojitos, el chineado de Dios, venga. No, eso hace el casi cristiano. El que debe ser exaltado no es el cristiano, es Dios. El que debe ser levantado hasta lo sumo es Jesucristo. No somos nosotros. ¿Por qué nosotros queremos que nos tiren para arriba?
Porque dice, hiciste lo que te tocaba hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nos toca hacer, pero nosotros más que hacer lo que nos toca hacer, debemos de hacer más allá de eso. Es caminar la segunda milla. Caminar la segunda milla es decirle, Señor, yo no merezco nada de ti. Señor, yo te agradezco, Señor. Y todo lo que hago por ti, Señor, no es pagando nada porque no tengo cómo pagarlo. No merezco nada. Yo lo hago porque te agradezco. Eso es gratitud. Pero el casi cristiano lo que quiere es que seas Dios su sirviente. El casi cristiano se olvidó de quién es el rey y se pone en la posición del rey. Se vuelve más bien un mal siervo, pretendiendo decirle a Dios lo que tiene que hacer y dónde se equivocó Dios. Incluso el casi cristiano puede lucir honesto, pero solamente por el valor de la honestidad. No es realmente por adorar a Dios, sino porque digan, ¡ay, qué honesto que sos! ¡Qué bueno que sos! Puede ser leal, pero para que digan, ¡ay, qué leal que sos! El casi cristiano olvida que la lealtad, la honestidad y todo lo bueno, la honradez, viene de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios. Y a Él es que hay que agradecerle. No es por su propio amor o amor propio que el casi cristiano hace las cosas bien. Es porque Dios le ha permitido ser una criatura nueva y a través del Espíritu Santo actuar como actúa. O sea, lo que el casi cristiano hace es que prácticamente, exteriormente no peca, prácticamente. Obedece las leyes de Dios. Pero no por amor a Dios, sino por reputación. ¿Sabe que el casi cristiano no se emborracha? No se emborracha, pero no porque no le gusta el licor, sino por no hacer el ridículo. Lo que el casi cristiano no entiende es que él ofrenda generosamente, no por amor a la obra, sino para que le digan, qué bueno sos, qué desprendido sos, qué generoso sos. El casi cristiano, mis hermanos y mis hermanas, no responde a la gratitud, responde básicamente a ser reconocido y aplaudido. El casi cristiano quiere sentarse igual que Eva en el lugar que le corresponde a Cristo. Cuando a Eva le dijeron, es que con esto serás como Dios. Es lo mismo que el casi cristiano quiere, sentarse en el trono de reconocimiento que le corresponde a Jesucristo. Cree que porque cree en Dios, es hijo de Dios, cuando los demonios creen y tiemblan. El casi cristiano no hace ni siquiera lo que los demonios hacen, porque los demonios tiemblan cuando saben que Dios va a actuar. Y el casi cristiano le da igual porque dice, ya me salvó y Él tiene obligación conmigo. Mis hermanos, el casi cristiano que me escuche esta mañana, igual que en aquel día, el rey Agripa que me escuche en esta mañana, igual que aquel día, yo de mi parte y a mí mismo nos hacemos una llamada de atención. Una llamada de atención porque yo le voy a decir dónde va el casi cristiano. ¿Dónde va a estar el casi cristiano? Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje de esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ti y de aprender de nosotros mismos, Señor. A veces nos sentimos tan buenos que olvidamos realmente quién es el bueno, Señor. A veces nos sentimos tan justos que olvidamos quién es el justo. A veces, Señor, nos sentimos tan leales, tan fieles, que nos olvidamos realmente, Señor, de quién vienen estas cosas. Te damos gracias, Padre bueno, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones. Ayúdanos a ver más allá de nuestras intenciones, más allá de nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a ver más allá de nuestras pretensiones, Señor. Ayúdanos a ver como vistes tú, oh Jesucristo, cuando dijiste, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ayúdanos a adorar de la manera que tú adoraste, cuando hasta la cruz llegaste a decir que se haga tu voluntad y no la mía.
Padre, ayúdanos, Señor, a ser cristianos y aléjanos de ser casi cristianos. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Pongámonos de pie y hagamos un último canto. Y con este canto nos despedimos esta mañana. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones. Y no olvidemos, Dios no rechaza oración. Oremos mientras cantamos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, españolando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando